Sean bienvenidos a este video en el cual seguimos con la parte de aplicaciones geométricas y vamos a resolver este ejercicio. Me dice, hallar el punto en el primer cuadrante para el cual la recta tangente y me da esta curva que es una elipse, o perdón, que es un asteroide, forma con los ejes coordenados un triángulo de área mínima. Ya estamos en la parte de optimización. Antes, un pequeño resumen. Optimización es una serie de pasos. Ya primero es identificar mi función a maximizar o minimizar. El paso 2 es a buscar relaciones. Ya, no. El paso 2 es identificar la condición. Siempre mi ejercicio me da condiciones. Ya, el paso 3 es buscar relaciones. Obviamente al poner mi función a maximizar o minimizar va a ser, digamos, una función que va a depender de dos variables, digamos. El volumen, digamos, va a depender del radio y de la altura. Ejemplo, yo voy a buscar relaciones de las variables. Aquí puedo usar lo que es geometría analítica, relaciones de triángulos, lo que sea. Ya, 4 va a ser reemplazar en mi función a maximizar o minimizar. ¿Ya? En este caso ya, digamos, voy a tener que mi volumen va a depender solamente de una variable, digamos, del radio, o digamos, el volumen va a depender de la altura. Es un ejemplo, ya pues hay muchos casos. Pero un común sería que el volumen ya va a dejar de depender de dos variables y va a depender solamente de una, del radio o de la altura. ¿Ya? Listo, mi quinto paso va a ser derivar e igualar a cero. Ya, o sea, voy a tener que la primera derivada del volumen, digamos, respecto del radio va a ser igual a cero. ¿Ya? Para obtener un máximo, porque sabemos que yo voy a tener un comportamiento, ¿no ve? ¿Qué tal si la curva de mi volumen contra el radio va a ser, digamos, algo así? Digamos. Entonces aquí, ese es un punto máximo, en donde por teoría sabemos que cuando yo tengo un máximo, la pendiente de mi recta tangente, esta es mi recta tangente, su pendiente vale cero. ¿Ya? Esa es la condición. La pendiente vale cero. O sea, esto quiere decir que la primera derivada del volumen respecto del radio vale cero. Eso es un máximo. Igualmente se cumple con los mínimos. ¿Qué tal si más aquí tengo, digamos, un mínimo? La función cae. Ahí, digamos. Esto va a ser un mínimo. Igualmente en los mínimos se cumple esto ya. Se cumple. Igualmente aquí voy a tener mi recta tangente. Igualmente su pendiente va a ser cero, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo es hallar esos máximos al igualar a cero mi primera derivada. ¿Ok? Derivar e igualar a cero. Y el paso 6 es nada, resolver la ecuación. Porque se va a formar una ecuación. ¿Listo? Resolvemos la ecuación y problema resuelto. Ya, optimización es sencillo, se divide en estos 6 pasos. Lo complicado está en este paso 3, buscar relaciones. Esto es lo complicado. Identificar la función, la condición, no tanto. Ya, tal vez una ayudita, podríamos poner que la palabra inscribir, primero inscribir haremos, inscribir es sinónimo a por fuera. Ejemplo, me puede decir hallar el área de un triángulo inscrito en una esfera. O sea que tengo un triángulo inscrito en una esfera. ¿Cómo sería eso? Un triángulo inscrito. Inscrito es por fuera. Haya un triángulo por fuera de una esfera. O sea, sería algo así, digamos. ¿A ver? Un triángulo inscrito en una esfera. Triángulo inscrito en una esfera. Inscrito significa por fuera. ¿Ok? Circunscrito. Aquí vamos a circunscrito
circunscrito por dentro. Puedes decir hallar lo mismo, el mismo ejemplo, circunscrito a una esfera. ¿Cómo sería eso? Triángulo circunscrito. Circunscrito es dentro, o sea, voy a tener una esfera y dentro voy a tener un triángulo. Obviamente, si es circunscrito, todos sus lados tienen que tocar a la esfera. Aquí igual lo mismo. Inscrito, sus lados tienen que tocar. Ya esa es la condición. ¿Listo? Circunscrito por dentro, inscrito por afuera. Eso es lo clásico, digamos, que les podría explicar. ¿Ya? Muy bien, ahora lo resolveremos este problema. Ya tienen aquí la teoría necesaria. Vamos a resolver este ejercicio. Ya, muy bien, entonces aquí vamos a poner lo que es solución. Solución. Hallar el punto en el primer cuadrante. Y ahí está mi condición, una de mis condiciones, ¿no? Porque puede haber muchas condiciones, pero en este caso me dice que este punto, me pide un punto que pertenece al primer cuadrante, para el cual la recta tangente A, y aquí me da esta asteroide, es un asteroide, tiene una forma como estrella, es más o menos algo así, y aquí viene así, y así, ¿ya? Obviamente tenemos que juntar estas dos partes ahí y ahí. Más o menos es así. Es como una estrella. Aquí está medio feo, pero es algo así. ¿Listo? Eso es un asteroide. ¿Ya? Pero como me pide el primer cuadrante, entonces yo simplemente voy a analizar esta parte. Esta parte de acá la puedo hacer incluso un poquito más grande. Digamos. Ahí, digamos, ¿no? Esa sección de mi asteroide. Una parte. Y no es necesario, es más, aquí podría darme una curva muy extraña. Entonces yo, lo clásico, me puedo hacer una curvita así y por aquí pasa mi recta tangente, lo que hemos hecho, ¿no? Normal. Hallar el punto en el primer cuadrante para el cual la recta tangente A, ya, la recta tangente. Entonces aquí me voy a hacer mi punto de tangencia, lo clásico. Y por acá voy a trazar mi recta tangente. ¿Ya? Hallar el punto en el primer cuadrante para el cual la recta tangente a esta curva, esta asteroide, forma con los ejes coordenados un triángulo de Ramine. Ya, o sea, la recta tangente está formando con los ejes coordenados, porque este va a ser el eje Y este va a ser el eje X, eje de ordenadas, eje de abscisas. Me dice que esta área del triángulo es mínima. ¿Ya? Listo. Tengo que identificar mi función a maximizar. ¿Cómo hallo mi función a maximizar? Sabemos que el área del triángulo es base por altura entre 2. Ahora la pregunta es aquí, ¿yo puedo obtener la base y la altura de mi triángulo? Claro que puedo obtener. ¿Cómo obtengo? Siempre en esos problemas de aplicaciones geométricas tengo que identificar los puntos en donde corta la recta tangente a mis ejes coordenados. En este caso yo puedo llamar este punto A y al punto B, ¿no? El punto B va a tener en X coordenadas tales B minúscula, 0 en Y. El punto A va a tener coordenadas, o sea, yo me estoy dando ya. El punto A va a ser 0 en X, pero A minúscula en Y. Entonces puedo obtener, porque sabemos que esto es la recta tangente, ¿no ve? Entonces, primeramente, puedo calcular la ecuación de mi recta tangente. Facilito, ¿no ve? Puedo obtener la ecuación de mi recta tangente. Sabemos que la recta tangente va a ser igual a y menos y sub 0 va a ser igual a y' evaluada en x sub 0, y sub 0 por x menos x sub 0. ¿Listo? Ahora, este punto de acá es un punto cualquiera, p sub 0, siempre x sub 0, y sub 0. Ese punto cualquiera yo estoy diciendo que sea mi punto de tangencia. Por eso me pide hallar el punto en el primer cuadrante para el cual la recta tangente a esto forma con los coordenados un triángulo de área mínima. O sea, en teoría el problema me está pidiendo p sub 0. ¿Ya? Porque por eso me dice hallar el punto en el primer cuadrante para el cual la recta tangente
forma, con los ejes coordenados, o sea, me pide el punto P sub 0, porque aquí no tengo otro punto pues para analizar, ¿ya? A y B son puntos que yo puedo conocer, pero el punto P no, entonces es lo que me pide el ejercicio. Ya, entonces sabemos, ¿no? Primeramente voy a hallar la ecuación de mi recta tangente. Voy a hallar mi primera derivada evaluada en los puntos. Ya, entonces aquí voy a copiar mi curva, que va a ser x a la 2 tercios más, aquí puedo poner 2 a la menos 2 tercios, o puedo subir, ¿no ve? Para más comodidad, y a la 2 tercios igual a 1. Entonces aquí puedo directamente derivar respecto de x para obtener la pendiente, ¿no ve? Si ustedes derivan esto va a ser 2 tercios por x a la menos 1 tercio. Más, aquí voy a tener 2 tercios por 2 a la menos 2 tercios por y a la menos 1 tercio, ¿no ve? Pero hemos derivado y, entonces multiplico por y'. Es una derivación implícita, ¿no ve? Listo. Igual a 0, ¿no? Derivada de 1 va a ser 0. Ahora, fíjense que este 2 tercios con este 2 tercios se va a ir. Y puedo obtener lo que es mi pendiente. Mi pendiente para cualquier punto, porque aquí no estoy evaluando en ningún punto, va a ser menos y a la 1 tercio por 2 a la 2 tercios sobre x a la 1 tercio, ¿no? Simplemente estoy invirtiendo lo que es los puntos. ¿Ya? Listo. Entonces, lo único que me quedaría es evaluar, ¿no ve? Evaluar. Evaluar, entonces si evaluamos voy a tener lo siguiente. Y' evaluada en x sub 0, y sub 0 va a ser igual a menos este 2 a la 2 tercios es constante, 2 a la 2 tercios por y sub 0 a la 1 tercio sobre x sub 0 a la 1 tercio. ¿Listo? Es lo único que he hecho, ¿no? Hallar lo que es la pendiente. Ahora, lo que yo voy a hacer es reemplazar mi pendiente en mi curva. En sí, en mi recta tangente, ¿no ve? Y vamos a ver, esto siempre se hace. Siempre se hace este procedimiento, ¿ya? Entonces voy a reemplazar y menos y sub 0 va a ser igual a y'. Y' evaluada en x sub 0, y sub 0 va a ser menos 2 a la 2 tercios por y sub 0 a la 1 tercio sobre x sub 0 a la 1 tercio por x menos x sub 0. ¿Listo? Ya está, pero el problema no acaba aquí. O sea, yo todavía no voy a hallar los puntos A y B, porque me voy a complicar. Lo que aquí tengo que hacer es buscar. Tengo que buscar esto, x a la 2 tercios más y sub 0 entre 2 a la 2 tercios igual a 1. O sea, yo tengo que buscar esto. Tengo que buscar esto. Tengo que darle forma a mi problemita para que me aparezcan estas cosas y poder reemplazar. Ahora, algo interesante es que puedo decir acá, ¿por qué lo he evaluado la asteroide en el punto y sub 0, x sub 0? Porque yo sé, por otra parte, que mi curva o el punto P sub 0 pertenece a mi curva. Mi curva es esta asteroide, pertenece a mi curva. Obviamente también P sub 0 pertenece a la recta tangente. ¿Por qué pertenece? ¿Cuándo decimos que un punto pertenece a una curva? Cuando esta curva pasa por dicho punto. Fíjense que el asteroide pasa por P sub 0 y la recta tangente también. ¿No ve? Lo mismo decir que B y A pertenecen a la recta tangente. Pertenecen. ¿Por qué? Porque la recta tangente, fíjense que pasa por A y pasa por B. Entonces podemos decir que la recta tangente A y B pertenecen a la recta tangente. Y P sub 0 pertenece a la curva. X sub 0 también. ¿Por qué? Porque las dos curvas, tanto la recta como el asteroide, pasan por esos puntos. ¿No ve? Pasan por P sub 0.
Entonces, cuando una curva pasa por unos puntos, podemos reemplazar los puntos en la curva. Como pertenecen, podemos evaluar este p sub 0 en la curva. ¿No ve? Puedo evaluar x sub 0 a la 2 tercios más y sub 0 entre 2 a la 2 tercios igual a 1. Yo puedo evaluarlo. Ya puedo evaluar. Puedo hacer esto. La recta tangente ya está evaluada porque ya estamos diciendo qué pasa. Ya, entonces eso no lo tocamos, no hurgamos. ¿Listo? Entonces esto ya es una condición. Tenemos que darle forma a esta recta, o sea, a la recta tangente que está aquí, tengo que darle forma de la condición y reemplazar. Muy bien, entonces haremos eso, le daremos forma a esta recta. Le daremos forma. A ver, voy a hacer esto, ¿ya? X sub 0 a la 1 tercio por y, estoy pasando a multiplicar simplemente, menos x sub 0 a la 1 tercio por y sub 0 va a ser igual a menos 2 a la 2 tercios por y sub 0 a la 1 tercio por x. Menos por menos me va a dar más 2 a la 2 tercios por x sub 0 por y sub 0 a la 1 tercio. Lo único que he hecho aquí es multiplicar. Ya he multiplicado. Ahora, lo que yo voy a hacer es tratar de buscar mi condición acá. ¿Cómo podríamos buscar? A ver. Así. Esto lo dejo ahí ya a la 1 tercio por y más, aquí va a pasar 2 a la 2 tercios por y sub 0 a la 1 tercio por x. Ahora, esto va a ser igual, lo voy a pasar al otro lado de este término, x sub 0 a la 1 tercio por y sub 0 más, aquí va a ser 2 a la 2 tercios por x sub 0 por y sub 0 a la 1 tercio. ¿Ok? Entonces acá yo voy a factorizar x sub 0 a la 1 tercio por y sub 0 a la 1 tercio. Todo esto que esté multiplicado por 2 a la 2 tercios. ¿Ya? Fíjense lo que se me va a formar. Yo quiero que se me forme esta condición. ¿Ya? Quiero que se me forme esa condición. Entonces, lo que tendría sería lo siguiente. Tendría, aquí va a salir x sub 0, ¿no ve? Y sub 0 a la 1 tercio, así factorizando, 1 menos 1 tercio sería 2 tercios. O sea, voy a tener lo siguiente, y sub 0 sobre 2 a la 2 tercios. ¿Ya? Simplemente estoy factorizando, ya le estoy dando esa forma. Más, aquí voy a tener x sub 0 a la 2 tercios. ¿Ok? O sea, si ustedes multiplican, nos va a dar con seguridad esto, lo que teníamos al comienzo. ¿Ya? Entonces, aquí es donde yo voy a reemplazar mi condición. Fíjense que esto, ¿cuánto vale? 1. Le estoy sacando de acá. Estoy aprovechando esa condición. Muy bien. Entonces, finalmente ya puedo hallar la ecuación de mi recta tangente. ¿No ves? Lo que yo quería va a ser... podemos copiar directo o incluso podríamos volver a aplicar la condición. O sea, eso hay que ver. Hay problemas en los que la condición se aplica dos veces. Ya, pero en este caso no. Así que va a ser x sub 0 a la 1 tercio por y más 2 a la 2 tercios por y sub 0 a la 1 tercio por x.
es igual a x sub 0 a la 1/3 por y sub 0. ¿Listo? Esto es por 2. A ver. X sub 0 a la 1/3 por y sub 0 a la 1/3 por 2 a la 2/3. ¿Ya? Ya está. Ya está el problemita. Incluso podríamos darle forma de ecuación simétrica. La ecuación simétrica de la recta, recordando, es x sobre a más y sobre b igual a 1. Es la forma simétrica de la ecuación de una recta. Entonces, en esos problemas de aplicaciones es un poco más recomendable darle esta forma. ¿Ok? Ahora, si quieren, no también, o sea, depende de ustedes. Yo en este caso lo voy a dar, esa forma. Esto lo voy a traer a dividir. Entonces voy a tener y entre x sub 0. No, x sub 0 a la 1/3 se va a ir. Entonces voy a tener simplemente y sub 0 a la 1/3 por 2 a la 2/3. Más x entre 2 a la 2. Sería x sub 0 a la 1/3. ¿No ve? Simplemente estoy distribuyendo el denominador. Nada más. ¿Listo? Estoy dividiendo todo entre x sub 0 a la 1/3 por y sub 0 a la 1/3 por 2 a la 2/3. Nada más. ¿Ya? Entonces, esta sería mi recta tangente. Esto. Y es lo que casi siempre se hace en todos este tipo de ejercicios. Este procedimiento siempre se hace. ¿Ya? Entonces ya he obtenido, ya tengo mi recta tangente. Una vez se aplicó mi condición, ya, ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Sabemos, ¿no ve? También que mi función a maximizar, en este caso mi función a minimizar, va a ser el área del triángulo. El área del triángulo va a ser base. La base en este caso es esto, es B, base. Por la altura en este caso es A, entre 2. Entonces, tengo que obtener A y B. ¿Ok? Tengo que obtener A y B. Ya hemos dicho cómo obtenemos A y B, evaluando esos puntos en mi recta tangente. Así obtengo los valores de A y B. ¿Ya? Es lo que yo tengo que hacer. Entonces haremos eso. Aquí voy a obtener lo que es el valor B. ¿Ya? Para B, aquí voy a poner. Para B. Para B sabemos que va a ser X va a ser B y Y va a ser igual a 0. Como este punto B pertenece aquí, B pertenece a la recta tangente, entonces yo puedo evaluar estos dos puntos en la recta tangente. En Y hemos dicho que vale 0, en X vale B. B sobre X sub 0 a la 1/3 va a ser igual a 1. Entonces B estoy obteniendo que es X sub 0 a la 1/3. Listo. Ahora aquí puedo decir para el punto A. El punto A tiene coordenadas en X0 y en Y A. Además sabemos que el punto A pertenece a la recta tangente. ¿Por qué pertenece a la recta tangente? Porque la recta tangente pasa por el punto A. Entonces en X evaluamos 0 y en Y pongo A. A sobre Y sub 0 a la 1/3 por 2 a la 2/3 más 0 entre X sub 0 a la 1/3, 0 es igual a 1. Entonces aquí puedo obtener el valor de A, que va a ser Y sub 0 a la 1/3 por 2 a la 2/3. Listo. Ya hemos obtenido el valor de A y B. Entonces puedo reemplazar siempre a mi ecuación, a mi función a maximizar o minimizar, yo puedo llamar alfa. Entonces aquí digo A, B en alfa y ya tendría el área en función de X sub 0 y Y sub 0. ¿Listo? Entonces aquí el área de mi triángulo va a ser igual a 1 medio. Bueno, 1 menos... Podría subirle ese 2. Como 2/3 menos 1 va a ser menos 1/3, ¿no? 2 a la menos 1/3 de la base, que es X sub 0
a la 1/3 por la altura que es y sub 0 a la 1/3. Listo, ya está. Ya tengo mi área en función de x sub 0 y y sub 0, pero yo no quiero eso. Yo necesito el área o bien en función de x sub 0 o bien el área en función de y sub 0. O sea, en cualquiera de estos dos yo necesito, ¿no ve? Entonces eso vamos a ver ahorita cómo relacionar las variables. A ver, ¿cómo relacionarían acá? La única condición que tengo que relaciona x sub 0 y y sub 0 es mi curva del astroide, porque fíjense que cumple la ecuación. Entonces de acá ustedes podrían despejar lo que es y sub 0 o x sub 0, o sea, el que esté a su conveniencia. ¿Listo? Entonces aquí yo digo del astroide da igual en función a cuál le ponga. Yo en este caso le voy a poner en función todo de x sub 0. ¿Ya? Entonces acá podría despejar del astroide lo que es y sub 0. Ya, entonces y sub 0 a la 1/3, obviamente. Y sub 0 a la 1/3 no va a ser nada más que 1 menos x sub 0 a la 1/3. En este caso es a la 2/3, ¿no? Es del astroide. Elevado a la 1/2 y esto por 2, ¿no ve? Eso sería. ¿Sí? Entonces de acá simplemente estoy despejando y sub 0 a la 1/3, ¿no? 1 menos x sub 0 a la 2/3 en raíz ya por 2 a la 1/3. Esto va a ser. ¿Listo? Entonces esto lo podría reemplazar, ¿no? Esta ecuación la puedo llamar alfa prima. Esta ecuación la puedo llamar beta. Entonces podemos decir beta en alfa prima. Ahora aquí hay una pregunta un poco recurrente, ¿no ve? ¿Cuál reemplazo, el más o el menos? O sea, a ver, fíjense, ya es aquí también un poco de lógica, ¿no ve? Como estamos trabajando con áreas que son cosas tangibles, o sea, son cosas reales, no tangibles, o sea, no se puede tocar, son cosas reales. Obviamente esta radical tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué tal si yo aquí usaría el negativo? Si esto lo reemplazan, tendrían que el área va a ser igual a menos algo positivo. El negativo es descartado, pues porque el área siempre es un número positivo. Entonces aquí nada que ver el negativo, ¿no? Siempre es con el positivo. En este caso, ¿no? Estamos usando un poco de criterio. ¿Ya? Estamos tomando el signo positivo. Entonces, si yo reemplazo lo que es el área en función de todo esto, voy a tener que el área del triángulo va a ser, a ver, y sub 0 es esto, ¿no? 2 a la 2/3 menos 1/3 se va a ir. Entonces simplemente voy a tener x sub 0 a la 1/3 por 1 menos x sub 0 a la 2/3 elevado a la 1/2. Y listo. Esta es mi función a maximizar o minimizar en este caso. ¿Por qué? Porque ya todo he puesto en función de una variable. Entonces lo único que tengo que hacer es derivar e igualar a 0. ¿Listo? Entonces nada más. Nada más. Ahora lo único que voy a hacer es, esto lo voy a derivar respecto de x sub 0, ¿no? Porque el área depende de x sub 0. Entonces, si yo derivo el área, la derivada del área del triángulo respecto de x sub 0 va a ser igual a la derivada, eso es un producto, ¿no ve? La derivada del primero va a ser 1/3 por x a la 1/3 menos 1,
que es menos 2 tercios. Entonces aquí va a ser x sub 0 a la menos 2 tercios por el segundo sin derivar, 1 menos x sub 0 a la 2 tercios elevado a la 1 medio, más el primero que va a ser x sub 0 a la 1 tercio por la derivada del segundo, que va a ser esto, ¿no ve? Va a bajar 1 medio y voy a tener 1 menos x sub 0 a la 2 tercios elevado a la 1 medio menos 1 va a ser menos 1 medio. Por regla de la cadena voy a tener la derivada de lo que es de adentro. En este caso va a ser menos 2 tercios de x sub 0 a la menos 1 tercio. ¿Lo ve? Ya, la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo. 1 medio va a bajar, esto 1 medio menos 1 ya está. Regla de la cadena, derivada de 1, 0, menos 2 tercios, está correcto, todo. Ahora lo único que me queda es simplificar, ¿no? X sub 0 a la menos 1 tercio con esto se va a ir. Menos esto con esto, chao. ¿Qué más podemos simplificar? Nada más. Nada más. Ahora, de acá, podríamos sacar lo que es x sub 0 a la menos 1 medio, ¿verdad? A ver, yo voy a hacer esto. Esto ya es algebrita, ¿no ve? Podría factorizar, de aquí voy a factorizar x sub 0 a la menos 2 tercios sobre 3 por 1 menos x sub 0 a la menos 1 medio. Si yo hago esto acá, aquí voy a tener 1 menos x sub 0 a la 2 tercios. ¿No ve? Obviamente esto es a la 2 tercios ya. Esto, cuidado. Esto es a la menos 1 medio. ¿No? Si yo factorizo de acá, voy a tener, ya no voy a tener lo que es la raíz. ¿No? Se va a ir. Acá, como es un negativo, entonces el negativo se queda. Entonces va a ser aquí menos 1. Ya, a ver, veremos qué sale. No, estoy factorizando x sub 0 a la 2 tercios sobre 3. Aquí ya va a quedar simplemente 1 menos x sub 0 a la 1 medio. No, ya no medio. Está bien, ¿no ve? Entonces aquí si factorizamos 1 tercio. Ah, no, aquí sería x sub 0 a la 2 tercios, ¿no ve? Porque si ustedes multiplican todo, me tiene que dar lo que tenía. Y lo que tenía era eso. Está correcto. ¿Ya? Y esto obviamente va a ser la derivada del área del triángulo respecto de x sub 0. Y esto por condición tiene que ser igual a 0 para hallar el máximo. Como es igual a 0, esto se va a ir. No me interesa. ¿Dónde estaría resolver? Aquí es, tendría que cumplir mi siguiente paso, que es resolver la ecuación. Entonces, si yo esto despejo, tendría que x sub 0 a la 2 tercios va a ser igual a 1 medio. ¿Listo? Y aquí, si yo despejo, voy a tener que x sub 0 va a ser elevado 1 medio elevado a la 3 medios. O 1 sobre 2 raíz de 2. ¿No? ¿Por qué? Porque esto va a pasar al otro lado como 3 medios. 2 al cubo 8. Raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2. Entonces x sub 0 es 2 raíz de 2. Y e sub 0 podría obtener reemplazando en la ecuación de la elipse, donde ustedes vean más conveniente. En este caso, yo voy a reemplazar en la ecuación beta. ¿Ya?
Entonces aquí puedo decir x sub 0 en beta y puedo obtener lo que es y sub 0, ¿no? Aquí tendré primero que x sub 0 a la 2 tercios es un medio. Entonces eso puedo reemplazar ahí. 1 menos un medio va a ser un medio. Un medio a la... Un medio... O sea, tendría 2. A ver, y sub 0 va a ser igual a 2 a la 1 tercio por 2 a la menos un medio, ¿no? X sub 0 a la 2 tercios he hallado que es un medio. Entonces 1 menos un medio es un medio. O sea, 2 a la menos 1. ¿No ve? Ese va a entrar, sí, tendría un tercio menos un medio. Que entonces y sub 0 va a ser igual a 2 a la menos un sexto. ¿Ok? Eso vendría a ser, pero a ver, medio extraño. Podemos revisar. Bueno, estaba bien, estaba bien, estaba bien. Y sub 0 va a ser y sub 0 a la 1 tercio va a ser igual a 2 a la menos un sexto. Es lo que hemos hallado. Entonces de acá despejando y sub 0, puedo elevarlo al cuadrado todo. Me va a dar 2 a la menos un medio. 2 a la menos un tercio, ¿no? No, es y a la 1 tercio, no, y a la 1 medio. Y a la 1 tercio es esto. Si ustedes lo elevan al cubo, van a tener 2 a la menos un medio, que es 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Listo, entonces esa sería la solución de este problema. Un problema ya es un poquito tal vez más complicado, pero siempre sigue una secuencia, ¿no? Y ya les he enseñado al comienzo la secuencia de cómo resolver este problema. ¿Ok? Ya, entonces este problema ha entrado a examen de auxiliatura, ha entrado en examen de intensivo, entonces es un problema de muy buen nivel, ya, pero lo hemos resuelto de manera sencilla, detallada, les he explicado, hemos reemplazado las condiciones, todo, ya. Nada más, entonces esta sería la solución de este ejercicio, espero les haya gustado el video, pero a ver, antes podemos verificar, ¿no? Esto tiene que verificar, porque como x, hemos dicho, ¿no? Ve que x sub 0, y sub 0 pertenecen a la curva, que en este caso la curva era el astroide, que era x a la 2 tercios más y entre 2 a la 2 tercios igual a 1. Entonces, a ver, reemplazaremos los puntos. Si yo reemplazo los puntos, voy a tener, aquí voy a tener 2 a la 1 tercio, ¿no ve? Sí, 1 más 1 medio, 1 tercio. 2 a la 1 tercio elevado a la 2 tercios, voy a tener 1 medio. Más y que va a ser lo mismo, ¿no ve? Va a ser lo mismo. En este caso sería... Sí, ¿no? Sí, es lo mismo. Pues sería 2 a la 1 medio en sí sería, ¿no? 1 medio a la 3 medios a la 2 tercios igual. Es 1 medio más 1 medio vale 1. Estamos llegando a que 1 es igual a 1, ¿no? Entonces cumple, ¿no? Es una forma tal vez rápida de verificar que cumple la ecuación de mi asteroide. Ya, entonces, ahora sí acabamos el video. Ya, espero les haya gustado. Gracias por ver.